Sí, Marta, una proposición de ley presentada por los partidos del Parlamento catalán y debatida el pasado martes. Esta proposición aboga por despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio. Ya en el debate que tuvo lugar el martes por la tarde, el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro se posicionaron en contra de su aprobación. Sin embargo, el apoyo de la mayoría de los grupos y la esperada abstención de Ciudadanos avanza su posible aprobación, que podrá confirmarse hoy. Actualmente el Código Penal contempla hasta 8 años de cárcel por la eutanasia y hasta 5 años por la ayuda al suicidio. Un tema que vamos a tratar a continuación con Marcos Gómez Sancho. Es coordinador del Observatorio de Atención al Final de la Vida. Ha sido un gran impulsor de las unidades de cuidados paliativos en nuestro país. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Bueno, ¿cómo asiste a este debate? Sobre todo a esta sesión plenaria hoy en el Congreso de los Diputados, cuando usted ha sido, como decimos, un firme defensor de los cuidados paliativos como el mejor antídoto a la eutanasia. Bueno, llevamos las últimas legislaturas esperando que el Gobierno hiciese una ley de atención a los enfermos, una ley de cuidados paliativos. Hay una que se estudia en el Parlamento desde hace casi 2 años, que iba a haberse aprobado a finales del año pasado, y seguimos sin noticias de esa ley. Y observamos con estupor que aparecen nuevas iniciativas políticas, en este caso, para despenalizar la eutanasia, lo que parece más bien que obedece a tácticas políticas que a un auténtico interés por las personas que sufren. Usted lo conoce bien porque se ha dedicado a ello toda su carrera profesional, señor Gómez. ¿Habría que trabajar, a su juicio, pues, por mejorar la atención, los cuidados paliativos al final de la vida, en vez de apostar por la otra vía? Una sociedad civilizada tiene que tener algún método de resolver el problema de los sufrientes que acabar con los sufrientes. Tenemos recursos para mejorar la calidad de vida y aliviar y suprimir en la mayoría de los casos el sufrimiento de los enfermos. Lo que hace falta es equipos adecuados de cuidados paliativos para atenderlos profesionalmente de manera de excelencia. En España, algunas cifras. Hay 125.000 enfermos avanzados y terminales con problemas graves que necesitan equipos de cuidados paliativos altamente especializados. Siendo benevolentes, solamente lo reciben 50.000. Por lo tanto, hay 75.000 españoles todos los años que necesitan este tipo de atención y no la reciben. Por lo tanto, mueren con un sufrimiento intenso y perfectamente evitable. Por lo tanto, la prioridad no es legalizar alguna forma de acabar con ellos, sino poner en marcha programas y recursos que den respuesta a sus necesidades, que es lo que se espera de una civilización auténticamente humana. Y a pesar de esta situación, señor Gómez, ¿la demanda de la eutanasia es alta aquí en España? Todo depende, las estadísticas y las encuestas dependen de quién las haga, de cómo se establezca la pregunta y qué es lo que se quiere que salga el resultado. Esto lo sabemos todo el mundo. Por lo tanto, si a una persona le preguntan, usted si tuviera un cáncer incurable que se va a morir en muy pocos días y tiene un dolor intensísimo, ¿usted estaría de acuerdo en disponer de la eutanasia? Todo el mundo dice que sí. Pero la pregunta no es esa. Porque tenemos la experiencia de que en las unidades de cuidados paliativos algunos enfermos vienen diciendo que quieren una eutanasia porque están sufriendo, porque no pueden dormir, porque tienen un dolor intenso. Cuando exploramos vemos que están recibiendo analgésicos muy suaves. En el momento que usted le aplica la primera dosis de morfina, dejan automáticamente de solicitar la eutanasia, porque nadie se quiere morir. Y quien pide la eutanasia, entre líneas, está pidiendo que se apiaden de él, que le traten con compasión, que le pongan tratamientos adecuados, que le quiten el dolor y el sufrimiento, que se ocupen también de sus familiares que también lo están pasando mal. Y cuando usted pone en marcha estas tareas, desaparece automáticamente la demanda de eutanasia. Y hablando de familiares, señor Gómez, ¿qué garantía tiene el familiar de que esa persona que está ahí no está sufriendo?
Pues, hombre, nuestro objetivo es los cuidados del enfermo y de los familiares. La unidad a tratar es el enfermo y los familiares. Y la familia observará perfectamente cuando el paciente sufre y cuando no sufre, cuando chilla de dolor o cuando duerme apaciblemente. Es decir, que la familia va a ser testigo presencial de primera línea de cómo están haciéndose las cosas con su ser querido. Y tenemos recursos. No hace falta acabar con los enfermos, tenemos recursos para aliviar su sufrimiento, tenemos analgésicos potentes, tenemos equipos interdisciplinarios altamente especializados y en último extremo, y cuando hay algún síntoma que no podamos controlar, tenemos siempre el recurso de la sedación paliativa. Ningún enfermo puede morir con sufrimiento intenso porque tenemos recursos para ello sin tener que acabar con su vida. Habla usted de esos cuidados que se dan a una persona que se encuentra con una enfermedad muy grave, que se le puede paliar el dolor. Luego está la otra parte, la parte psicológica o psiquiátrica, que también tendría que estar dentro de esta atención global a este tipo de enfermos, porque también este tipo de enfermedades provoca deseos también de morir en ocasiones y de acabar con la vida, y también puede llevar a solicitar eutanasia, ¿no? Bueno, por esto decimos que los enfermos difíciles tienen que ser atendidos por equipos especializados multidisciplinarios, donde hay psicólogos también altamente especializados que dan respuesta a los desajustes emocionales que puedan tener los enfermos. Ese es el asunto. Y de estos enfermos que necesitan estos cuidados, hay 75.000 cada año en España que no lo reciben. Y no es de extrañar que algunos de estos desdichados soliciten otra salida de este mundo que no sea la adecuada, que es recibir una atención de excelencia por un equipo de profesionales. Usted que hablaba antes de la sedación paliativa, ¿cuándo se determina que se debe aplicar esa sedación paliativa? Porque muchos pensarán que por la sedación paliativa se muere, pero se muere por la enfermedad. Sí, la sedación paliativa es un tratamiento médico más. Y es disminuir la conciencia del enfermo cuando tiene uno o más síntomas refractarios, es decir, que no podemos controlarlos con los recursos disponibles, y el enfermo está muriendo con un sufrimiento intenso, que puede ser dolor, asfixia, confusión. Entonces un enfermo en estas condiciones, que ya no responde a los tratamientos, nos obliga a los médicos a disminuirle la conciencia para que no tenga un final tan dramático como tendría en caso de no hacerlo. Y esto es algo que, por ejemplo, en la Ley Canaria de Derechos y Garantías al final de la vida, se establece como un derecho de los enfermos. Y en el borrador que se discute en el Parlamento y que tenía que estar aprobado hace ya tiempo, también figura el derecho a la sedación paliativa cuando está médicamente indicado. Por lo tanto, si se hacen las cosas bien, si se ponen en marcha los equipos necesarios, no tiene por qué haber ningún enfermo que reclame una salida tan dramática de este mundo como puede ser que acaben con él. ¿Y cómo definir ese límite entre la sedación paliativa y la eutanasia? Lo digo por el tiempo que pasa entre la ejecución de una eutanasia y la ejecución de la sedación paliativa. Fundamentalmente es la intención de quien lo lleva a cabo. Mi intención cuando hago una sedación paliativa no es acabar con un enfermo, sino disminuir la conciencia. Eso quiere decir que viven un promedio de 38 horas después de hacer la sedación. Algunos viven hasta una semana o 10 días. Con la eutanasia viven unos segundos. Si mi intención es acabar con un enfermo, viven unos segundos, no viven 38 horas. La dosis, yo doy la dosis mínima para quitar la percepción de sufrimiento que tiene el enfermo. En la eutanasia se dan dosis letales, mortales, para acabar en segundos con la vida del enfermo. Por lo tanto, son dos diferencias muy claras. En la eutanasia, el objetivo, el resultado final, es un enfermo muerto. En la sedación paliativa es un enfermo dormido, sedado y en paz, que morirá cuando Dios quiera como consecuencia de su enfermedad y no como consecuencia de los fármacos que yo le he administrado. Está claro que es un debate muy complejo. Luego hay otra cuestión distinta, que es, por ejemplo, hay un caso que hoy va a ser noticia porque hay un científico muy conocido australiano, se llama David Goodall, tiene 104 años y hoy precisamente pues, ya se encuentra en Suiza porque ha pedido la eutanasia en un país donde sí se puede aplicar. Esto pues es otra arista de este debate. En este caso, ¿cómo lo valora, señor Gómez?
No, esto más que ultrarista es uno de los efectos secundarios de la legalización de la eutanasia. Porque donde se ha legalizado la eutanasia siempre ha sido enfocado a personas enfermas con un padecimiento grave, incurable, con un gran sufrimiento, con un gran padecimiento, que se les aplique la eutanasia para acabar con ese sufrimiento. Y eso poco a poco se ha ido relajando y ya se le aplica a personas que ni siquiera están enfermos. Una persona que sencillamente está cansada de vivir y ya pide la eutanasia y se la van a aplicar. A mí esto me parece un escándalo, porque entonces aquí todo el mundo va a poder pedir una eutanasia. Una persona que está sana, que no está enferma, que simplemente dice que está cansado de vivir. Se ha aplicado a otras personas. Una señora de 78 años que no estaba ya de acuerdo con su físico y se le aplicó la eutanasia o el suicidio asistido. Entonces, estos 4.000 personas cada año que se suicidan en España también pueden pedir ayuda a un médico. Y los 40.000 que lo intentan y no lo consiguen, en lugar de tirarse por el puente de Silva, pues que llamen a un médico y que se lo haga. ¿Por qué? ¿Quién establece los límites? ¿A qué enfermos tenemos que ayudar los médicos a suicidarse y a quiénes no? ¿A los 40.000 que lo intentan cada año? ¿A los 4.000 que lo consiguen? ¿Al que ya no está de acuerdo con su aspecto físico? ¿El que ya no tiene ganas de vivir? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando en la que cualquier persona prácticamente puede pedir que acaben con su vida? Bueno, pues veremos en qué queda este debate, cómo se establece esa regulación. Marcos Gómez, casi un referente de la medicina paliativa en nuestro país. Ha sido un placer que nos acompañe esta mañana aquí en Buenos Días, Canarias. Muchas gracias. Buenos días, señor Gómez. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes.